Soy Eduardo Alan, nací el 31 de octubre en Buenos Aires, soy piloto de rally, empresario, somos lo que hacemos. El Dakar es una aventura, es una carrera, es para locos, es para cuerdos, se sufre, se disfruta. Es todo eso. En ese orden. Es todo eso. Es todo eso, sí. Lo que pasa que con el tiempo uno va cambiando, se va adaptando a esa carrera, que es una forma de vida, es una familia, y empezás a descubrir cosas, ¿no? Al principio para mí fue todo sufrimiento, desde tratar de estar en la largada hasta correrlo y terminarlo. Y así es un sufrimiento. Recién ahora que volví a correr después de 11 años de haber dejado el último Dakar en el 2013, que empecé a correr el Mundial el año pasado en Ruta 40 en Argentina, fue la primera carrera que disfruté. No sé si cambió mi cabeza, maduré, estaba mejor preparado físicamente, aunque estoy más grande, pero hoy entreno de otra manera, me alimento de otra manera y la verdad que el cambio es abismal. ¿Por qué te planteo esto? Porque en definitiva ustedes son un grupo reducido, los que se le animan a ese tipo de terrenos, y mucho más vos. Me acuerdo que lo charlaba con Kevin y con Luciano Benavides acá. Ustedes no tienen navegantes, son su propio navegante. Ustedes deben generar su propia huella, no van sobre la huella de nadie. Abren camino en el Dakar. Sí, sí, está solo, solo, solo. Es verdad eso. En las camionetas, más allá de que te naveguen, tenés a alguien con quien hablar, con quien preguntar en situaciones complicadas, ¿no? Porque nosotros, más allá que vamos solo, navegamos y todo, a veces te encontrás con situaciones límites. Te puedes encontrar con un compañero que está tirado, vos podés estar atravesando un golpe muy fuerte y no hay nadie, y no sabés si te van a ver, o tenés miedo que el que viene atrás te pise. Son un montón de factores. A medida que vas viviendo las carreras, lo vas entendiendo más. Cuando nunca lo hiciste, entonces sí, vamos por la emoción de ir y participar y pertenecer, pero cuando estás ahí adentro, muchas veces todos hacemos esa frase que decimos, ¿qué hago acá? Bueno, esa es la famosa pregunta del maratonista. ¿Eh? La primera vez, en la largada, antes de los 42 kilómetros, decís, ¿qué hago acá? Sí, Hasta que arrancás. sí, sí, sí. Muchas veces, bueno, vos ya conocés historias mías de cosas que he vivido, que las pasé mal y hay veces que te asustás. Ahora, se dan en tu vida un montón de situaciones, ¿no? Vos sos motero de siempre. Sí, a mí me apasiona la moto, pero no vengo de No venís chico, del palo. no vengo de chico andando en moto. O sea, yo empecé a andar en moto a los 38 años, mi primer carrera, en un rally que me anoté así de guapo, digamos. Una Porque semana voy. antes, sí, porque me llamaba la atención. A mí me llamó mucho la atención el Dakar, me acuerdo que lo vi en la televisión en blanco y negro y me rompió la cabeza. Y se veían imágenes una vez por año, cada tanto, en alguna revista o lo veías en la televisión y me flasheó, decía, estos tipos están locos, que bueno, esto que todo que me preguntabas vos, ¿no? Pero en esa época, acordemos, ¿no? Que iban con brújula, no Claro, no había, existía el no GPS. había Claro. GPS, no había Iritrack que te avisaba si alguien te quería pasar, no podías apretar un botón para que te vengan a buscar, no te veían en una computadora dónde estabas, no tenían el sensor de si estabas acostado o la moto estaba parada para que te hablen. Todo eso fueron mejoras, como se hizo en la Fórmula 1, el halo y un montón de cosas que hace que esa estadística que había de 2 pilotos por carrera que se morían y en la mayoría eran pilotos de moto, a hoy no sea tan así, digamos. Un día decidís ir a ver. Sí, Y la aventura era buenísima porque el aficionado barra fanático quería estar cerca de. Y cuando llegaste, ¿qué pasó? bueno, me acuerdo que Aparte de una travesía, porque viajar no era como viajar No, ahora. no hay internet. O sea, imagínate que para lograr todo eso había que ir a embajadas, tocar el timbre, que te atiendan, preguntarle.
Me acuerdo que consultaba cómo hacer para ir por el desierto en el Sahara, porque no hay estaciones de servicio. Entonces, lo único que había eran los mapas Michelin. Y Claro. en el mapa Michelin abajo tiene unas leyendas que dicen, los kilómetros, los pozos de agua y de nafta son estimados. O sea que le podías Claro. pifiar mal. Bueno, se me ocurrió decir, che, ¿por qué no vamos a seguir al Dakar? En ese Como un momento, fanático. sí, como un fanático, pero bueno, ahí conseguí el apoyo de un espacio de televisión, en ese momento era Space, que nos dio que si lo traíamos imágenes, nos pasaban en Space. Un amigo que era camarógrafo, que trabajó en Canal 13 y también trabajaba en Cablevisión, no me acuerdo en cuál, en BCC en esa época, y se vino con nosotros. Entonces empezamos a tocar a Zanela, que tenía Yamaha, y nos consiguieron unas motos muy al ¿Quién era aquel costo. amigo? ¿Cómo? ¿Quién era aquel amigo? El cámara, Sí. el Cholo Risotti, que fuimos con el hermano del Cholo Y te fuiste Risotti. para allá con ellos. Él vino con nosotros, con otro amigo más que se llama Marcos Berchón, y bueno, fuimos a tocar ahí en Zanela, conseguimos unas motos al costo, yo conseguí los pasajes gratis en American, por canje, que esto que el otro. Bueno, un día estábamos arriba del avión, las motos desarmadas en un cajón arriba del avión, las bajamos en Barajas, en Madrid, y ahí arrancamos para el sur de España para cruzar a Marruecos Ah, claro, por a Ceuta y Ceuta, Melilla, claro. exactamente, por Ceuta, y ahí ir a ver cómo era esto del Desembarcaron Dakar. en Marruecos y de ahí arrancaba la aventura. Desembarcamos en España, No, no, armamos digo, las cuando motos llegaron a África. en el aeropuerto y nos fuimos para el cruce a Ceuta. Cruzamos a Ceuta y ahí vamos a seguir. Pero bueno, en el trayecto de todo el tiempo, se nos fueron los tiempos, el Dakar ya había pasado. Dije, vamos a filmar algo porque nos van a prender fuego. ¿Ustedes llegaron y el Dakar había terminado? Sí, sí. ¿O había pasado por esa Sí, o zona? había pasado y ya se nos complicaba. Porque, ¿qué pasa? Cuando entramos en Marruecos, esto terminaba en Egipto, arrancaba en Marruecos, terminaba en Egipto, y claro, los pasos de frontera eran muy complicados. Claro, No en nos una, dejaban cruzar a nosotros, a en una- Argelia. en una época era el París-Dakar. Sí, Dakar es la capital de Senegal. exactamente. Pero hubo muchos cambios, o sea, siempre fue París-Dakar. No siempre terminó en Dakar. Una vez Seguro. terminó en Egipto, otro terminó en otro lado, a veces salía de París. Esto es Egipto. Eh, Esto es en Marruecos. en Es Marruecos. una foto mía que después de haber corrido los Dakar, que estuve un tiempo muy largo, en el 2019, fui con una travesía a pasear con unos amigos. Fui con Pablo Busín, que fue compañero mío Sí, sí. del ELF, y ahí estamos con él y paramos a sacarnos unas fotos de Marruecos. Bueno, a partir de ahí, ¿a vos te pica el bichito? ¿O Sí, decís, es imposible por los costos? por ahí, en ese momento todavía no había corrido nada, ni la maratón acá de Buenos Aires. Bueno, llegamos allá y fue toda una aventura porque al final estuve durmiendo con los beduinos en el medio del desierto, terminamos en un cashba también trocando cosas para cambiar comida por alfombras. Bueno, fue un viaje bárbaro. Lo grabamos todo, llevamos una Betacam, me acuerdo, en Claro, esa sí, la grande. época. El cámara iba, nos íbamos turnando con el otro piloto, de llevarle un rato cada uno. Bueno, trajimos un gran video editado y fue lo más cerca que tuve del Dakar en ese momento, digamos. Después vine para acá y en el 2000, esto fue cuando fuimos en el 94, que tuve unas experiencias fantásticas. Ahí me di cuenta quién era el Diego Maradona, Claro. porque apenas cruzamos a Ceuta, estábamos todos vestidos con las cámaras y vimos unas corridas de militares ahí en la frontera y había una cola muy larga para hacer todo muy burocrático. Moraleja, se venían corriendo unos militares y algún despelote debe haber. Y los militares cada vez estaban más cerca y cada vez más cerca. En un momento estaban a 20 metros, miro para atrás a quién iban a ir a buscar y no había nadie. En un momento estábamos todos presos ahí en la frontera, nos metieron en un cuartel. Y yo dije, bueno, mi amigo trae algo que no me dijo, me imaginé la Claro. película Expreso de Expreso de Medianoche. medianoche, claro. Y bueno, y en un momento yo escuchaba los gritos en otra pieza que le gritaban a mi amigo, ¿viste? Y yo dije, chao, acá no nos sacan nunca más. En un momento abre la puerta, aparece un militar tipo Saddam Hussein y con mi pasaporte, ¿viste? Y me iba así.
pasando las hojas, me miraba y yo dije, ya me caía. Y en un momento me dice, ¿argentino? Maradona, abrazo, beso, todo, nos levantaron la barra y pasé. ¿No sabés quién Así cuenta? fue mi ingreso a Marruecos y tuve al Diego como lo más grande que me pasó en la ¿Sabés quién vida. contaba siempre eso? Jorge Recalde, que también en un rally, no sé si fue en Kenia o en qué país de África, también tuvieron un lío bárbaro y los terminó salvando esta historia de decir argentino Maradona. Esa fue la primera, tuve 2 o 3 más en el medio de la nada misma, con unos beduinos que no hablaban ni castellano, porque la mayoría hablaban 5 idiomas, porque te vendían todo. Y este tipo del desierto no me hablaba, ¿no? Y me mostraba algo de la moto. Y digo, ¿qué querés? ¿Qué querés? Y me muestra la patente. Ah, Argentina. Y el tipo me dijo Maradona. No había cable de luz, de Nada. teléfono, de nada. Y fue justo unos meses antes del Mundial de Estados Unidos. O sea que el Diego para mí es... Ahora, lo máximo. Sí. Ahora, estabas como estigmatizado. ¿Por qué? Llegaste y ya habían pasado por ahí. Y en un momento haces el esfuerzo para decir voy a correr, me rompo el alma, junto la guita, viajo, estoy, y suspenden la carrera. No querían que entre al Sahara, digamos. Eso fue Sí, 2008. eso fue el 2008. Me fui a Francia, a la casa de Loren Lazar, que era compañero mío del equipo. Ahí me encontré con mi equipo de asistencia, vi por primera vez la moto, o sea, era mi primera carrera importante de cualquier lado, o sea, y arrancaba por la puerta grande. Y claro, me acuerdo que me llamaban las radios, era el único argentino que iba a correr. Bueno, llegamos a Lisboa, ya se corrían rumores porque ya habían habido problemas con los periodistas, habían matado a un periodista, después fueron 2. Se corrían rumores y yo tenía contactos con David Castó y estábamos viajando con él y se corrían rumores y dije, no se puede suspender un Dakar, es como que suspendan el Mundial. Claro. Y bueno, el día de las verificaciones técnicas yo estaba vestido, con la moto, pegado el número en la rampa y Etienne Lavín convoca a todos los equipos a un gran centro que había ahí, tipo como un auditorio. Y lo tengo grabado en una cámara vieja, pero se lo filmé y con el momento que dice que se suspendía el rally, porque los servicios de inteligencia franceses le habían dicho que no vayan, que ellos no respondían en el caso que vayamos si había algún problema. Y fue para atrás. Imagínate, el teléfono me ardía, todas las Claro, todo el radios, mundo, todo el claro. mundo. Eras la referencia en ese lugar. Claro. Entonces yo ya tenía algunas referencias también de que había contactos con gente de Argentina para llevar el Dakar a Argentina. A mí me estaba auspiciando la Secretaría de Turismo, en realidad era el Improtur, que es Sí. una parte de la Lo, lo- Secretaría lo que en un que, momento se conoció como Visita Argentina o Visita Argentina. exactamente, que en un momento a Marcos Patrón y a mí nos hacen embajadores de la marca País. En ese momento estaba la marca País. Y bueno, moraleja, volvemos a Buenos Aires, yo tuve que volver a Francia a negociar mi Claro, tu tema de situación, mis claro. costos con mi equipo, porque no sabíamos si íbamos a ir a Argentina, no sabía nada todavía. Bueno, hay negocio que me llevaban gratis a correr al Rally de Túnez, que era la tercera vez que iba a ir al Sahara a ver si podía correr. Bueno, volví a Buenos Aires y ahí me llega una invitación. Claro, esta es la largada del Rally de Túnez, el 2008. Sí, Eso 2008. fue Ahí arriba en, dice 2008. sí, abril del 2008 creo que fue. Hermosa carrera. Primer día, salgo de ahí, hacemos un Super Prime. Ese es el puerto en Francia, en Marsella. Y había un Super Prime de 1 kilómetro en un Carrefour, en el estacionamiento hicieron un Super Prime. 95 motos. Yo salía atrás de todo. No estaba rankeado, salía atrás de todo. Y Eduardo, tranquilo, es tu primera carrera, por favor, tranquilo. Todo bien, venía después que corrieron todos. Yo era el último, salíamos del Super Prime, subíamos al barco que nos cruzaba Túnez. Me faltaban 200 metros, entro, recta, última, estaba el arco que llegaba. Un salto, bien, perfecto, salto el segundo, el tercero ya se la pongo toda. Me puse una bomba.
En mi Instagram está la foto cayendo así de punta, rompí todo, me quebré la muñeca, me dieron 3 puntos y me subí al barco así. Me quedaban 9 días por correr. Claro. Y bueno, hablé con amigos, esto, el otro, pensando qué iba a hacer y bueno, me vendaba, me tomaba 2 pastillitas y salía a correr, y corrí los 9 días y terminé la carrera. Bueno, el Dakar, la aventura, la carrera, eh, la angustia, el sufrimiento, el dolor, el disfrute te dio amigos. Sí, Eh, Uno de tus amigos dakarianos es este, mirá. Buenas, ¿cómo andan? Walter, Edu. Bueno, para mí Eduardo fue uno de mis asesores cuando fui a arrancar aquel Dakar con el buggy. Un gran asesor que tuve, me dio unos cuantos tips para afrontarme el primer Dakar, después vinieron unos cuantos Dakar más, pero fue una persona importante para poder sacarme un montón de dudas y ayudarme un montón en aquel primer Dakar. Ustedes ya tenían una gran experiencia en el Dakar, para nosotros iba a ser el primero, así que fue un gran aporte. Les mando un abrazo grande a los dos, a Eduardo obviamente, agradecerle y mandar un abrazo enorme. Para vos, Walterio, también, un abrazo grande, nos estamos viendo. un capo. Un capo porque, bueno, me acuerdo que llegamos el primer Dakar y fuimos ahí a un programa donde estaba Eduardo Ruiz y estaban todos ellos y claro, me venían a saludar y me hablaban como un fenómeno, ¿viste? Como si fuera Kevin. Claro, en ese momento éramos pocos y era más, nos veían más por la patriada que por otra Claro, cosa. y contame cómo es la historia. Claro, y nos Claro. veían, yo sigo contando, para mí era una cosa increíble de contar la largada, la llegada y a medida que íbamos avanzando minuto a minuto. Y bueno, me acuerdo que llegaron y vino estaba él, estaba Fontana y me hablaba, sos un capo, y yo no me podés decir eso vos, ¿viste? Y no lo podía Claro, creer. porque en ese momento hubo una avalancha de pilotos argentinos. Emiliano, Todos, Fontana, sí, el sí. Pato Silva, el Flaco Arduzo, un montón que empezaron a incursionar en una aventura que no Es que fuimos conocían. muy pocos, a ver, yo allá estaba más solo que Kung Fu en la parte de Lisboa. Después cuando vine para acá, se sumó Marcos, que todavía tampoco lo conocía nadie, hizo historia con el Canam que salió segundo, que estuvo ahí de ganarlo. Y bueno, éramos todos los que estábamos, no importa si estabas en la cola, en el medio, Claro. la gente compraba el esfuerzo, el sacrificio y terminarlo, porque no teníamos ningún piloto que haya terminado el Dakar. Hay un momento, me parece que, ahora vamos a decir si a vos también, pero yo a todos ustedes los termina marcando, que es en ese primer Dakar o Dakar, según como lo quieras pronunciar, lo, los marca a fuego, que es la largada simbólica en el obelisco. Sí, sí, no. Yo lloraba como un nene, porque yo ya me lo imaginaba. Cuando yo estuve en la largada Esto es impresionante. Aparte ustedes salían de ahí, agarraban la No, 25 de mayo. salíamos de la rural. Ya No, no, llegar pero digo, acá, veníamos de la rural acá. de la rural, la zona esta, la 25, la gente una locura. Cuando largamos, o sea, acá llegábamos y nos poníamos antes de la rampa. Subías a la rampa, seguíamos por 9 de julio, agarramos Diagonal Norte, pasamos por la Plaza de Mayo y agarramos Avenida 25 de Mayo. En Avenida 25 de Mayo me tuve que bajar de la moto. No había manera de avanzar y la gente te abrazaba y te hablaba en inglés pensando Claro. que era de otro país. Le digo, no, soy argentino, que esto, que lo otro. Bueno, y así logré llegar hasta la autopista y ahí eran 800 kilómetros hasta Córdoba. Sí, Yo pero dije, bueno, que aparte la autopista en un momento se volvió, no digo peligrosa, pero sí riesgosa, porque la gente invadía. con los autos. Bueno, eso que yo dije, bueno, ahora nos esperan en Córdoba. No, no, los 800 Claro. kilómetros eran así. En un momento, viste, son muchos kilómetros, te cansás en el enlace y querés parar a comer algo, pero vos parabas en una estación de servicio y no podías bajar. Bueno, entonces veía gente que estaba ahí acampando y estaban tomando mate y me acercaba. Y, hola, how are you? No, no, soy argentino. No, qué bueno. ¿Me das un mate? Mate, Claro. milanesa, todo lo que se te ocurra. Bueno, y la gente lloraba. Y lo diferente que fue esto es que vos veías a la familia.
Estaba la abuela, la tía, la prima, el primo, todos los chiquitos, los grandes. Fue una cosa inexplicable. En el recorrido este de las aventuras, carreras, rally, alrededor del mundo, en un momento te encontrás corriendo en el rally de los faraones, Sí, que también para muchos es un objetivo muy fuerte, sí, sí, previo a lo que es el Rally Dakar. es una carrera mítica. Que en realidad esa la corrí en el 2010, después del primer Dakar en Argentina. Ahí vamos con Marcos Patronelli a correr. Y Marcos lo gana, porque en esa época se lo ponía en duda, que si había ganado porque era argentino, lo habían ayudado, y bueno, y acá fue, lo corrió, lo ganó de punta a punta, los mató. Y esto lo que genera es que acá es desierto puro, puro, puro. Bueno, esto es lo que te iba a contar. Acá corríamos, entrábamos en Fiambalá, en el desierto, Claro. o en el Niwil, o en Atacama, en Chile, y entrabas, y las médanos eran populares de un estadio de fútbol. Y vos no lo podías creer. O sea, te quedabas con la moto y te aparecían tres pibes de abajo una Claro. laja y te ayudaban. Acá arrancabas y tenías 1 hora y media andando y no veías al de atrás, no veías al de adelante y no había nada. Como me pasó ahora en Abu Dhabi, en esta última carrera que fui a correr ahora, era lo mismo. Ahora, recién hacías referencia a Fiambalá, bueno, al Niwil. En el Niwil la pasaste mal. La pasé mal. Hoy estás sentado acá porque el de arriba lo quiso. Sí, sí. Sí, en ese momento yo hoy ya lo conté tantas veces que ahí está, lo cuento con algunas cosas como gracia, ¿no? Pero sí la pasé No, mal digo, para algún porque, desprevenido, vos quedás perdido en el medio del Niwil y sí, estás casi 24 horas. la quinta etapa del Dakar 2009, veníamos de Neuquén, entramos en el Niwil y faltando nada, 5 o 6 kilómetros, la moto se planta arriba de un médano, que después de 1 año y medio me di cuenta por qué se plantó. Mirá, La moto se paraba y bueno, empecé a meter algo de mano, que yo de mecánica nada, y no había manera, no había manera, no había manera. Pero aparte de eso, se había muerto la moto, no tenía de toda la parte de navegación, que es donde nos comunicamos con la organización, donde tenemos la baliza, el botón rojo para que nos vengan a buscar, no andaba nada. Entonces no tenía manera de avisarles, ni tenía manera de saber que ellos sabían dónde estaba. Bueno, eran las 5 de la tarde, 40 grados. Después, bueno, dije, va a venir alguien, me va a ayudar. Nada, nada. Se hizo a las 6, las 7, las 8. Empezó a bajar la luz, empezó a bajar la temperatura. eh, Cada vez se hacía más tarde. Y en un momento veo refusilos en el horizonte. Se larga a llover terriblemente, granizo. Me puse el casco porque no tenía dónde refugiarme y empezó a bajar mucho la temperatura. Y en esos momentos empecé a sentir en mi cuerpo cosas que no había sentido en mi vida. claro. Que lo mismo me había pasado en otras carreras con deshidratación. ¿Acá te agarró hipotermia? Acá me agarró hipotermia. Claro. Los dientes me tiritaban y sentía el ruido de los dientes. Después mi médico me había explicado que uno es una reacción del cuerpo, del organismo para generar calor. Me desmayé 3 veces, 4 veces, ya ni me acuerdo. ¿Y cómo te encontraron? Y bueno, en ese momento ya no tenía manera. Yo en ese momento mi mujer me regala, me acerca en el día de la largada, me acerca un celular y me lo regala y me dice, mira, llévate este a Chile porque el roaming de Chile te van a matar con el roaming. Bueno, me lo meto en la campera y me olvido. A las 12 de la noche, ya cuando no tenía nada por hacer, era esperar, me acuerdo del celular. Saco el celular y en el Niwil nunca hay señal de nada, no hay señal para hablar por teléfono, en esa época más. Y bueno, prendo el teléfono y me agarra señal, pero no tenía ningún número guardado. Y yo la verdad que no me acuerdo los números de memoria, ya tengo mis contactos y si me decís ¿A quién llamaste? Tenía una llamada, no podía llamar a nadie porque no me acordaba de ningún teléfono. Me había llamado el día de la largada, justo cuando estaba por largar, me llamó un amigo de Gesell para felicitarme y me quedó el número de llamada entrante. Lo llamo y me puedo comunicar con él. Y él me dice, Eduardo, ¿dónde estás? Te estamos buscando todo, la organización, no sabemos dónde estás. Le digo, Gus, se me corta la señal, me estoy muriendo, estoy con hipotermia, estoy en el kilómetro
435 de la etapa. Y ahí es donde Gustavo se pone en contacto Gustavo con Martín y... primero se pone en contacto con Gendarmería. Habla con Gendarmería, Gendarmería habla, que dice que da el aviso. Después se pone en contacto con Martín y Andrés, que eran los chicos que me estaban Sí. siguiendo durante la carrera, y les comentan esto. ¿Y Entonces, quién es Martín Cafarena, el que, Martín el que te va a Cafarena, rescatar? exactamente. Martín estaba en el campamento, que estaba a 80 kilómetros de donde terminaba la etapa. Entonces, cuando habla con Gustavo, él me llama y Martín se conecta, se cortaba la comunicación. Bueno, les digo que estaba en el kilómetro 345 de la hoja de ruta, entonces se van a donde terminaba la carrera en el Niwil. ¿Por qué? Porque había un montón de pilotos que estaban así dispersos, más que nada camionetas, no motos, que habían tenido desperfectos mecánicos y con la lluvia se tuvieron que quedar en los médanos. Ahora, lo loco es que a vos te rescatan, estabas deshidratado, tenías hipotermia, estuviste perdido 14, 15, 18 horas. 18 horas. 18 horas, pero volviste a correr. Sí, fue muy loco todo. Pasa todo lo que pasa, todo lo que tratamos de hacer, casi prendo fuego la moto. Mis amigos van hasta donde terminaba la etapa y se encuentran con los comisarios deportivos. Entonces llega una camioneta tipo 2 de la mañana, de que estaba en carrera, Martín entra y le saca la hoja de ruta, y ellos tenían un Land Rover y empiezan a hacer la hoja de ruta inversa, porque estaban a 6 kilómetros. Entonces donde decía doblar a la derecha, doblaban a la izquierda. Seguir 300 metros, y así más o menos. Me llamaban, se cortaba la comunicación, todo. En un momento se les encaja la camioneta y empiezan a caminar. Entonces me dicen, mirá, Edu, tirá la bengala. Yo tenía una bengala que nos dan cuando largamos. Sí. Te dan una bolsa de seguridad, te dan un espejo para hacer señales, un encendedor, una manta térmica, que es lo que me salvó la vida, y unas bengalas, que nosotros las ponemos en los barras de la moto con unos precintos. Bueno, yo tenía los dedos tan doblados del frío que no tenía fuerza para sacar la bengala. En Claro. un momento saco y le digo, voy a tirar la bengala. Cuando voy a tirar la bengala me quedo con el percutor en la mano y no sale la bengala. Ahí me entregué y le dije, hagan lo que puedan, me hice un bollito y ahí me entregué. Me desmayé más veces, eran las 2 de la mañana, me quedaba mucho tiempo todavía. Bueno, ellos se quedan ahí con los comisarios deportivos, empieza a salir el sol, empieza a venir gente. ¿Por qué? Porque ese día daba la casualidad que donde terminaba la etapa, volvía a arrancar del mismo lugar. Entonces los pilotos ya estaban volviendo del campamento con su nueva hoja de ruta y empezaron a largar. Ya había público mirando, estaba lleno de gente. Martín ve unos pilotos de enduro del público y se acerca y les dice, miren, tengo un amigo que está perdido desde ayer, que se está muriendo. ¿Quién? Eduardo Allen. ¿El Eduardo? Claro, eran unos chicos de Mendoza que me conocían, que había entrenado con ellos en el Niwil. Y salen a buscarme porque me habían visto a las 3 de la tarde por donde había pasado yo. Ellos estaban viendo la carrera y me vieron. Bueno, en un momento me llama Martín y me dice, te están buscando unos pibes, y a lo lejos, a 500 metros arriba de un médano, veo 2 motos, hago la señal, me ven, ahí me relajé, me caí, vinieron, me dieron de comer, me dieron ropa seca, tratamos de prender la moto, no había caso, y dice, bueno, subite que te llevo. Me subieron, me llevan hasta el lugar, ahí me encuentro con Martín, hablo con mi mujer, gorda, está bien, ya abandoné, quédate tranquila, avisale a mi viejo que estoy sano. Hasta ahí abandoné. Había dejado todo, casco, campera. Pará, ¿y cuál fue el desperfecto de la moto? Que te entrás un año y medio después. Nosotros teníamos una bomba de vacío, no tenía bomba eléctrica, teníamos bomba de vacío para poder alimentar al carburador. Hacía tanto calor, llegó a ser 52 grados en Fiambalá, que la nafta hervía. Claro. Cuando la nafta empezó a hervir, las burbujas llegaban a la bomba de vacío y cortaban el vacío, entonces no llegaba la nafta. Era esa simple razón, pero mis pocos conocimientos mecánicos no me hicieron Bueno, pensar en... ahora, más allá de todo esto y más allá de ese momento, ¿quién te dice contrarreloj te doy la chance de volver a correr cuando le habías dicho a tu mujer y el mensaje para tu viejo es abandoné? Bueno, cuando al final aparezco, dije, llévenme a comer un sándwich de jamón y queso, algo, porque me estaba muriendo de hambre. Y digo, no, vamos, y que voy a decirle algo a los franceses, porque claro, yo dije, me dejaron tirado acá, bueno. Y justo el día anterior se había muerto un francés, Sí, sí, que había desaparecido en La Pampa. Pascal Terry. Sí.
que apareció a los 3 días porque pensaron que había una persona, un piloto que era muy parecido a Pascal, aparece en el campamento y pensaron que era él. En el tercer día se dan cuenta que no era él. Y ahí aparece, bueno, y estaba medio convulsionado toda la parte mediática, de decir, ¿qué pasa con el Dakar y la seguridad? Entonces, claro, los franceses sabían que me moría yo, desaparecía un argentino o algo, Sí, no flor volvía de más lío. el Dakar. Bueno, vienen los franceses, Eduardo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Pero no, tranquilo, si querés podés correr, me dicen. Y ahí me puse como loco, porque me estás tomando el pelo. Digo, ¿qué querés que corra? No tengo la moto, no tengo nada. Me dice, no, tu moto está viniendo. Y, y me di vuelta y venía el helicóptero con la moto colgada de un cable. Me la pusieron ahí y dije, pero Martín me dice, Eduardo, tenés que arrancar. Pero no, la moto no anda y no tengo casco, no tengo campera, no tengo nada. No puedo correr sin casco, sin botas. Baja el helicóptero, se baja el piloto del helicóptero Estaba con el todo. casco, la campera, todo. Mientras yo discutía con los franceses, Martín y un mecánico del público arrancan la moto. Se bajó Orly Terranova, venía con la Mitsubishi en esa época, se puso a patear la moto. Bueno, la moto arranca y quedaban 2 pilotos por largar en moto y arrancaba Carlos Sainz. Si arrancaba Carlos Sainz yo quedaba descalificado. Entonces agarré la moto como estaba, así en patas, sin nada, pasé, me habilitaron la largada, volví, me cambié, comí todo y salí. Pero no tenía hoja de ruta, porque la hoja de ruta te la daban en el campamento. Me habilitaron el código GPS y bueno, entre el código GPS y las huellas pude terminar la etapa, que fue la gloria, me acuerdo, todos los comisarios deportivos eran cordobeses, entonces me conocen de las carreras. Abrazo, beso con los pibes, todo. Y le digo, bueno, decime cómo llego hasta el campamento porque no tengo hoja de ruta. Me dice, seguí por este camino 1 kilómetro, ahí te encontrás con la 40, doblá a la derecha y dale. Y digo, ¿cuánto? Y más o menos calculale 400 kilómetros. ¿Cómo 400 kilómetros? Hace 2 días que no duermo. Bueno, y así fue. Y, y llegué a Mendoza a las 12 de la noche, me estaba esperando toda la prensa. Y cuando llego, bueno, voy a dormir. Y llegué y a la hora volvimos a largar porque era el cruce de los Andes. Recién cuando llegué a Chile pude dormir después de 3 días. Con Puma Pris, aprovecha 10% off los miércoles en Super, Premium e Ion Diesel. Descarga la app y suma puntos para canjear por descuentos en combustibles y tiendas Super 7. Puma Pris, si lo usás, volvés. Cuando cargas Infinia es un camino de ida, porque rinde más kilómetros por litro para que puedas llegar más lejos y te da más potencia para que tengas la máxima performance. Infinia con tecnología Turbo Clean es un camino de ida, más potencia, más autonomía, más limpieza, para andar mejor. Contra el dengue, la mejor protección es la prevención. Girá, vacía o tapá envases y baldes que puedan acumular agua. Lavá y cepillá recipientes y rejillas. Colocá mosquiteros en puertas y ventanas. Usá repelente, sobre todo al aire libre. Si te diagnosticaron dengue, reforzá las medidas de prevención para evitar que los mosquitos te piquen a vos y luego piquen a otras personas. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Dicen que lo único permanente es el cambio. Cambiamos las etapas, los caminos, pero hay un seguro que nadie te da, un seguro para cambiar. Entonces, mientras todo siga cambiando, seguimos con vos para no dejar de cambiar. Rus, seguros para cambiar. Puma Pris, aprovecha 10% off los miércoles en Super, Premium e Ion Diesel. Descarga la app y suma puntos para canjear por descuentos en combustibles y tiendas Super 7. Puma Pris, si lo usás, volvés. Somos Pradecon, industria y distribuidora siderúrgica mayorista. Fabricamos y distribuimos acero argentino de la mejor calidad para todo el país. Perfiles estructurales y para construcción en seco,
corte, planchado y flejado de bobinas, chapa U45 y pilotes de hierro. En Pradecon le damos vida al acero. Mercedes-Benz. Voy a presentarte a otra persona que va a traer otra historia, que seguramente te va a traer muchos recuerdos. Mirá. Walter, ¿cómo andás? Un abrazo grande y también le mando un gran abrazo a Eduardo Alan, a quien conozco desde los primeros Dakar en Sudamérica. Aparte de ahí hemos cultivado una gran relación y bueno, Eduardo es un tipo que tiene millones de anécdotas. A mí una particularmente que me hace reír muchísimo es la de la avispa, que te cuente la anécdota de la avispa porque es imperdible y tiene varias más. Tiene que hacer un libro de anécdotas de Eduardo Alan del Dakar. Así que bueno, espero que disfruten esa anécdota, que disfruten todas las otras que seguramente de las cuales van a hablar y les mando un abrazo grande a los dos. Bueno, yo la conozco, pero la gente no. Es chica esa, no es tan grande y tan larga Bien, como bueno. la de... Pero sí, eso fue en el Dakar del 2010, primer día, salíamos en Córdoba, en un especial muy rápido, me acuerdo, y bueno, venían dando, eran caminos muy rápidos, y en un momento sentí como que me hubiesen pegado un trompazo en la cara, ¿viste? Digo, ¿qué pasó? No entendía nada, ¿viste? No sabía si me estaban atacando o qué. Y claro, sentía que algo se movía dentro del casco, empecé a manotear, yo venía a 140, 150 en ese momento con una mano, tratando de sacarme algo que no sabía qué era, y bueno, logro sacarme, pero seguía andando, pero empecé a sentir que me apretaba el casco, y bueno, termino la etapa, me saco el casco y tenía la cara deformada, ¿viste? Claro, te Parecía había picado. Oji Junco, me decía que parecía. Y sí, me había picado una avispa, me había quedado el aguijón. Se ve que cuando me lo saqué se me inflamó todo. Pero sí, fue feo porque venís a velocidades altas Claro. y sacar en la mano es complicado. Va a parecer loco lo que te voy a plantear, pero vos me vas a decir cómo es exactamente. En un momento determinado, vos venís, recién nombraste Fiambalá, Sí, con temperaturas muy altas. sí, creo que fueron las temperaturas más altas que experimentó mi cuerpo en 50 todos los 50 Dakar. y pico. 50 y pico. 52 grados estaba en el arco de largada, estaba el termómetro y decía 52 grados. Bueno, ahora, en un momento determinado, vos pasás de los 52 o 50 grados a menos 5, menos 8. El cruce de los Andes. Exactamente. Y en menos de 24 o 48 horas, tu cuerpo cae 60 grados más todo lo que te genera. Sí. Bueno, fue Fiambalá y hacíamos a Copiapó. Cruzábamos a Chile. Sí. Veníamos con esas temperaturas y cuando llegamos al cruce de los Andes arriba, menos 10. Estaba nevando, con nieve. Me acuerdo que nos enropábamos todo, cruzábamos la cordillera y en ese momento también otra cosa que me pasaba, siempre en todos los cruces me pasó, me quedaba dormido arriba de la moto. ¿Manejando? Manejando. Que a mí no sé si recordás que hubo un piloto francés que murió en el cruce de los Andes, se quedó también dormido del cansancio, ¿no? Sumale el cansancio, la altura, el apunamiento y se comió de frente una patrulla de carabineros de Chile y murió. Ese mismo día había volcado la camioneta de asistencia de Patronelli y bueno, yo venía andando y en un momento me quedo dormido. Y me acuerdo que estaba Maffei, ¿te acordás? En cuatriciclos. Sí, El sí, padre de Maffei me ve que me estoy yendo a la banquina y me corre con la camioneta y me toca bocina y me despierto. Ahí me agarró un miedo y me puse atrás de él y fui todo el enlace, porque estábamos en enlace ahí, atrás de él. Quiero volver a estas aventuras. Déjame llamarlas así, por lo menos para el mundo exterior. Sí, sí. Para ustedes son carreras profesionales, carreras para el piloto amateur, para el que expecta, no deja de ser una aventura. La ruta 40,
para todos ustedes la Ruta 40 es adrenalina pura. ¿Cómo es el desafío de la Ruta 40? De la carrera, me decís vos. Sí. Yo nunca la había corrido, la Ruta 40, porque era una fecha del Mundial en ese momento, pero el año pasado, después de 11 años de estar totalmente fuera de competencia, de andar en moto, de todo, en un momento tomé la decisión de decir, bueno, quiero volver a sentir que esto no se acabó. Y bueno, empecé con la Ruta 40 en junio del año pasado. Ahora, en un momento determinado, vos decís, hasta acá llegué. El hasta acá llegué era porque no te daba la nafta para correr desde lo económico o desde lo estrictamente de pilotarla a la moto, o entrás vos en una etapa en tu vida en la que empezás a dar vueltas y no podés salir. No, yo por mí hubiese seguido corriendo, pero tuve muchos problemas personales que me marcaron a fuego. Empecé a tener problemas económicos en la empresa, problemas con mi mujer, nos separamos. Y ahí decidí que había que cortar, que había que hacer un corte, porque prepararse para un Dakar es mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho dinero, tiempo para dedicarle para los sponsors, para costearlo, Sí, porque claro. es una carrera muy cara. Y bueno, yo estaba pasando por un momento muy complicado en la empresa y todo, y no dije, no puedo ir a correr cuando tengo este tipo de problemas. Y bueno, ahí empecé a caer en picada y... ¿Entraste en un estado de depresión? No, yo soy un tipo que eso, con la cabeza soy muy fuerte. Sí, la pasé muy mal, pero muy mal. Y en un momento... ¿Eran pocos los que se acercaban a darte una mano? Mira, yo nunca he pedido nada, o sea, pero sí me di cuenta quién estaban y quiénes no. Ah, ok. Eso sí, no, pero yo nunca pedí ayuda. Sí, mi familia siempre, y amigos. Pero algo que me pegó muy, muy, muy fuerte fue, yo me había separado y murió mi mujer en un accidente, y unos días antes habíamos hablado y era como que, viste, habíamos hecho paces. Y me lo mandó Dios, porque eso me mató. Mirá que yo he pasado dolores de fracturas, de haberla pasado con hipotermia, yo pensé que con el Dakar había visto todo. Sí, esa conversación con tu esposa antes del fallecimiento fue como una sanación para vos. Sí, totalmente. Sí, totalmente, porque hubiese sido una cruz para toda la vida. Eso me cambió en todo mi vida, ¿viste? Hasta en lo espiritual. Y bueno, ahí empezó otra vida para mí, empecé a remar en dulce de leche, di vuelta a todo, recuperé la empresa. En un momento todo eso me produce en la salud. Yo siempre fui un tipo muy deportista, jugué al rugby, guardavida, escalé, hice de todo. Y creo que todo eso que me había pasado influyó que terminé un día, me invita Lorén Lazara a correr una carrera a Uruguay, después de 6 años de no correr, y yo estaba fuera de peso, no había entrenado nada, y sentí algo raro. Bueno, te lo hago corta, me pusieron 3 stents en el corazón, y eso me explotó la cabeza, porque dije, chau, quedé hasta acá y no puedo hacer más nada, soy un inválido. Y ahí empecé a formar el nuevo Eduardo y cambié todo. Mi forma de entrenar, de comer, y es lo que me potenció para que vuelva a correr. Déjame presentarte a alguien que también... Ahora vamos a ver, me vas a decir cómo, dónde lo encajo. Cuando veas quién es te vas a dar cuenta, porque en qué sector lo encajo. A ver, mirá. Nos conocemos gracias a nuestra pasión hace 28 años exactamente. En el Rally por las Pampas del año 98, a mí me tocaba estar haciéndole la asistencia a Andrés Junco, que fue el ganador esa vez, y bueno, Edu estaba dentro de un grupo de esos pioneros. Si bien esta actividad del Rally Cross Country tuvo una versión criolla en el famoso Transpatagónico, el Rally por las Pampas fue lo que oficialmente nos empezó a insertar en el campeonato del mundo de esta actividad. Y bueno,
Eduardo con su entusiasmo estuvo desde ese primer momento, que después terminó plasmado en todos los Dakars que hizo, y yo lo considero el pionero de los pilotos amateurs, de ese espíritu de sobreponerse a un montón de inconvenientes que te genera un rally cross country, y él inspiró a mucha gente a incorporarse a esta actividad. Y por supuesto, después de muchísimos años que haya retornado 11 temporadas sin estar con actividad, y bueno, la vida le puso algunas pruebas y él siempre la supera. Volvió el año pasado y ser subcampeón del mundo de Rally 3 me puso muy feliz. Sumado a eso, lo logró con el equipo de X-Rides, que para mí significa muchísimo, Joan y todo ese grupo humano, porque a mí me permitieron terminar mi único Dakar de los 3 que competí en el año 2013, entonces X-Ride para mí, como te digo, tiene una parte emocional muy importante en mi vida. Colgarse una medalla de cualquier rally es importantísimo, y mucho más del más duro del planeta, que es el Dakar. Edu, te deseo como siempre lo mejor, y permitime ilusionarme, como se dice ahora en el fútbol, y sé que vas a ir por un nuevo campeonato de veteranos, así que te deseo lo mejor, te quiero mucho, un fuerte abrazo para los dos, y por supuesto para toda la audiencia de Pilotos en Primera. Bueno, ¿por qué te dije dónde lo encajo al gato? El Gato Barbieri puede ser piloto, en el rol de periodista, en el rol de amigo, en el rol de consejero. En todo eso, porque me acuerdo cuando me fui al Dakar del 2008, yo lo fui a ver a él. Es decir, me das una mano para empezar con cómo me publicito. Más allá de que yo me sé mover un poco en el medio, pero bueno, empecé con él. Después lo vi a Eduardo Ruiz. Y bueno, después me hice amigo de todos los periodistas. La verdad que son amigos para mí. No necesito llamarlo para... La verdad que vamos a comer y bueno, y el gato empezó en esa carrera. Yo había vuelto de Marruecos y me anoté en esa carrera, me compré la moto una semana antes. Claro. Y en mi entrenamiento era ir a comer una hamburguesa a pepino, digamos, ¿viste? Y me puse un bombazo importante en la primera curva y bueno, y dije, tengo que aprender a andar en moto. Y ahí empezó la hazaña, digamos, ¿no? Bueno, en este recorrido que hicimos, nombraste 2 veces a una persona, que ahora te la voy a presentar, y para todo el mundo es Lorenzo. ¿Está? Bueno, vamos a escucharlo al azar, mirá. Eduardo, tenemos una amistad muy grande, hace más de 25 años, no me acuerdo si fue 99 o 2000 que nos conocimos en aquel Pampa Rally. Los dos corrimos y ahí hicimos esa amistad. Y de ahí te invité a Uruguay primera vez, y luego nos encontramos en Francia, te viniste a andar, te llevé a la campiña francesa, te traté bastante mal porque te puse en camino complicado de una, porque me gustaba el enduro, pero de ahí nació una gran amistad, corrimos mucho Dakar juntos en el mismo equipo, y bueno, el día de hoy Eduardo sigue corriendo, volvió, yo me retiré de los rally, pero siempre estamos juntos. Hace poco el año pasado estamos entrenando juntos y lo acompañé en la Ruta 40, y la verdad que es un orgullo ser su amigo, porque la verdad tenemos una gran amistad con Edu. El primer Dakar que iba a correr, que era en 2008, en la previa del Dakar, nos vamos a andar en la casa de David Casteux, que era en ese momento uno de los punteros del Dakar, y nos prestó una moto para que vayamos a andar con él, y en la mala suerte Eduardo se cae, destroza la moto de David Casteux, era 0K, se quería morir David Casteux, peor Eduardo, que se sentía mal, y se había lastimado la muñeca, pero iba a largar igual el Dakar así, lastimado, después de un año de preparación, toda su vida de sacrificio para llegar al Dakar, y se viene a lastimar, y bueno, entre la mala suerte y la suerte que tuvo, se suspendió el Dakar, y no tuvo que correr lesionado porque se le haría complicado, y bueno, en 2009 se largó de Argentina, y ahí Eduardo fue uno de los primeros argentinos a terminar el Dakar en moto. Y bueno, así tengo 1000, pero se lo dejo que se lo cuente. Un abrazo grande. Bueno, Logant, Lorenzo castellanizado, es otro de tus grandes pilares. Y es como un hermano ya. Sí, hace poco le dediqué también un video como para agradecerle,
porque me abrió la puerta de su familia, conozco a su mujer, a su hija, a toda la familia en Francia. La verdad que es como dijo, yo lo conocí acá corriendo por las Pampas Rally, que hacía mención el gato, un grosso el gato. Y bueno, para mí era un ídolo porque era como ver a Mark Coma en esa época, por como ya andaba en moto, ¿no? Y bueno, lo llevaba al hotel y me invita a Francia. Claro, para mí era, llegué allá y era Disney. Y me cagó a pala. Me subía, él subía primero o bajaba y me decía, espera, y sacaba la cámara y después iba yo. Y me sacaba la foto de todas las revolcadas que me pegaba. Y bueno, y así fui aprendiendo con él. Él es el que me llevó a esto. Otra persona que te conoce mucho, desde otro lado, también quiere dejarte un mensaje, mirá. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Te acordás de esto? Es una medalla del desafío Ruta 40 del año pasado. Tuvimos la oportunidad de reencontrarnos allí después de mucho tiempo, después de haber vivido esas aventuras del Dakar, aquellas primeras carreras aquí en Argentina, en Chile, en Bolivia, en Paraguay, en Perú también. Y sin dudas que hemos compartido grandes momentos, pero a mí me queda lo del año pasado, porque cuando nos reencontramos allí en el Parque Ferial, donde estaba la asistencia de este desafío Ruta 40, me contaste tu historia de ese retorno a la actividad después de un momento de salud complicado que habías sufrido, y me pareció genial el hecho de seguir apostando por hacer lo que te gusta. Y lo seguís haciendo. Y me parece fantástico. Así que seguí disfrutándolo y seguramente muchas más aventuras están por venir, a pesar que los años pasan. Pero cuando uno está haciendo lo que realmente ama, es impagable. Un abrazo enorme. Otro capo, sí. Y es como lo dijo él. Cuando me pasa lo del corazón, es como que a mí todo me potencia cuando me pasan. He corrido mucho rally quebrado, que hoy si me decís cómo lo hice no tengo idea, pero se ve que nace algo que cuando me dicen que no puedo, saco de algún lugar fuerza, ¿no? Y bueno, me entrené mucho, necesitaba conseguir la aprobación del médico para que me dé el ok para poder presentar la licencia de la FIM. Y sí, bueno, el Ruta 40 fue el primer desafío importante que se me dio, porque iba a ir primero a Portugal, pero no me dio el tiempo y bueno, la verdad que es como dice él, o sea, es parte de mi vida, o sea, este año quise correr todo el mundial, empezamos en Abu Dhabi, ahora tuve un accidente en Abu Dhabi, me estoy reponiendo de a poco, no sé si voy a llegar a la segunda carrera, pero si no, bueno, iré a Portugal y Marruecos. Y yo veía que de 12 meses, 2 meses estás afuera corriendo. Entonces me encuentro con pilotos de hace 20 años, 28, como decían, y lo disfruto mucho. Ahora sí que lo disfruto. Antes no lo había disfrutado nunca, pero por ejemplo, algo que me extraña muchísimo, me bajé en todas las carreras y me bajaba entero. O sea, estoy entrenando con una cabeza que antes no tenía. Y logré un estado físico que antes tampoco lo tenía. Bueno, ¿la pasaste bien? Muy bien, la verdad que me sorprendiste con todos estos personajes que aparecieron, que me encanta mucho, y darte las gracias. Por la verdad Mirá con qué foto te voy a despedir. Sí. Esa hice un posteo con un texto que me salió del alma y retrataba lo que para mí es esa medalla, ¿no? Y la mano está quebrada ahí. Bueno, gracias por haber venido. No, gracias a vos y darme este empuje de nuevo para seguir con todo esto. Marruecos. Martín Cafarena, Alejandro Tabano y
Cristian Heredia. La Baja California. Maradona. Bariloche.